El objetivo de esta práctica es determinar la capacidad térmica específica del agua. Para ello disponemos de un montaje que consta de un frasco de Mariotte donde vamos a tener acumulado el agua que está conectado a través de una válvula con un tubo. De manera que cuando tengamos esta válvula abierta, el agua circulará por el tubo. Además, este tubo tiene embebida una resistencia que si hacemos el circuito eléctrico, el montaje del circuito eléctrico correspondiente y lo conectamos a una fuente de alimentación, podemos disipar calor a través de esta resistencia. De manera que si hacemos pasar el agua que tenemos acumulada en el frasco de Mariotte, una vez que hemos abierto la válvula, por este tubo, cuando tenemos la resistencia disipando calor, cuando tenemos corriente circulando por nuestro circuito eléctrico, el agua que está circulando por el tubo se va a calentar. Entonces, si seguimos el recorrido del tubo, vemos que sale al fregadero que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es, como digo, vamos a hacer que el agua del frasco de Mariotte circule por el tubo. En este tubo vamos a tener una potencia disipada, vamos a tener corriente eléctrica circulando. Y si nosotros somos capaces de acumular el agua durante un cierto tiempo, vamos a poder determinar el CP del agua. Y vamos a ver las ecuaciones que necesitamos para poder obtener este CP. Vale, entonces vamos ahora a plantear las ecuaciones que nos van a permitir obtener el CP. Lo que vamos a hacer es partir vamos a aplicar el primer principio para un sistema abierto, que es el caso que tenemos, ¿vale? Que sería esta ecuación. ¿Qué es lo que nos dice el primer principio? Que la suma del calor para nuestro sistema, la suma de calor más la suma de trabajo es igual a la variación de la energía respecto al tiempo más el sumatorio del producto de la entalpía a la salida por el gasto másico de la salida menos el sumatorio del producto de la entalpía a la entrada por el gasto másico de la entrada. Entonces, en el sistema que tenemos no estamos realizando trabajo, ni se está realizando trabajo sobre nosotros, y si nosotros esperamos cuando tomemos nuestras medidas, esperamos a que el sistema esté en equilibrio, es decir, la temperatura del agua a la salida haya alcanzado su estacionario y no cambie, podemos decir que el trabajo es nulo y que la variación de energía con el tiempo también lo va a ser. Por lo que la ecuación que tenemos planteada del primer principio se nos queda como el calor que tenemos dentro de nuestro sistema es el que disipa el que se disipa a través de la resistencia, que lo definimos como el producto del voltaje por la intensidad, más un calor de pérdidas que va a ser el calor por convección. Este término va a depender tanto de la velocidad por la que circula el agua como por la temperatura del agua. ¿Cómo, cómo podemos hacer para calcular este término? Pues con el montaje que nosotros tenemos en el laboratorio no vamos a poder. Lo que vamos a hacer es realizar dos medidas para que operando podamos eliminar este término que no conocemos. Entonces, bueno, vamos a seguir con el segundo miembro de la ecuación. Tenemos que la variación de la entalpía a la salida, el producto de la entalpía a la salida por el gasto másico está definido por el CP, que es lo que nosotros queremos calcular, por el gasto másico de la salida, por la diferencia de la temperatura de la salida respecto a una temperatura de referencia. Y tenemos que el producto del gasto másico a la entrada por la entalpía a la entrada se convierte en el CP por el gasto másico de la entrada por la diferencia de la temperatura de la entrada menos la temperatura de referencia. ¿Qué ocurre? Que el gasto másico a la entrada, es decir, el gasto másico que entra o el flujo de agua que entra a través de la válvula en el tubo, como no ocurre nada a lo largo del tubo, va a ser el mismo que el flujo de agua, el caudal, el gasto másico de agua que tengamos a la salida.
Por lo tanto, el producto de Cp por gasto másico por temperatura de referencia se nos va y nos queda que el producto de tensión por corriente por la intensidad más el calor de pérdidas es igual al Cp por el gasto másico por la diferencia de temperaturas. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para eliminar este término del flujo de calor por convección, el término de pérdidas? Hemos dicho que este término depende, entre otras cosas, de la temperatura a la que se encuentre el agua y el aire de fuera el aire en el laboratorio, de la velocidad por la que circule el agua. Entonces, si nosotros realizamos dos medidas en el que la temperatura de entrada, que nosotros no tenemos ningún control sobre ella, vamos a asumir que se mantiene constante, pero si la temperatura de la salida también la mantenemos constante, podemos asumir que este término por pérdidas va a ser igual en las dos medidas. Pero claro, si tenemos la misma temperatura a la salida, vamos a tener dos medidas que son iguales. Pues la diferencia entre estas dos medidas va a ser la intensidad de la corriente, este término de aquí, que nosotros introduzcamos en el montaje eléctrico. Entonces, si realizamos una medida a una intensidad I sub 1 y luego realizamos otra medida a otra intensidad I sub 2, para que podamos obtener la misma temperatura a la salida, lo que vamos a hacer es aumentar el caudal o disminuir el caudal, dependiendo de si aumento o disminuye la intensidad, entre las medidas. ¿Vale? Entonces, si yo realizo una medida a una intensidad 1, tendré un calor por pérdidas y un gasto másico 1, pero mantengo temperatura a la salida menos temperatura a la entrada. Y si vuelvo a realizar otra medida a una intensidad I sub 2 y lo realizo en la misma diferencia de temperatura entre la temperatura de salida y la temperatura de la entrada que tenía anteriormente, puedo asumir que si resto estas dos ecuaciones, el calor por pérdidas se me va a ir porque puedo asumir que es el mismo. Entonces, si resto la segunda menos la primera y aíslo el Cp, llego a la ecuación que yo estaba buscando. Tenemos que podemos obtener el Cp si realizamos dos medidas con dos corrientes distintas y por lo tanto con dos gastos máxicos distintos. De esta forma ya tenemos una ecuación analítica en la que nos aparecen los parámetros que nosotros medimos durante la práctica del laboratorio para medir el Cp. Entonces, la corriente y el voltaje lo vamos a medir con el multímetro, es una lectura directa. La temperatura de la salida y la temperatura de la entrada me lo va a decir el termómetro que tenemos localizado en esos puntos, por lo que es una lectura directa, pero el gasto másico lo tengo que obtener. ¿Y cómo lo obtengo? Pues si el gasto másico son kilos por unidad de tiempo, lo que vamos a hacer es en el matraz acumular el agua a la salida, que como hemos dicho que el gasto másico a la salida es igual que el gasto másico a la entrada, acumulando agua en el matraz, si yo mientras acumulo ese agua cronometro el tiempo de acumular el agua en el matraz y posteriormente mediante una báscula obtengo la masa del agua que he acumulado y como he apuntado el tiempo mientras yo acumulaba agua, puedo obtener el gasto máximo. Por tanto, el procedimiento que vais a realizar en esta práctica va a ser, en primer lugar, realizáis el montaje del cableado eléctrico que necesitáis, siguiendo el esquema que vais a tener en cada uno de los puestos del laboratorio. Antes de encender nada, le decís al profesor que esté en el laboratorio que compruebe que el cableado está bien montado y una vez que os diga que sí, lo que vais a hacer es abrir la válvula para que circule agua por el interior del tubo y vais a empezar con la primera medida, en la que la intensidad tiene que ser 1,5 amperios. Así que fijáis 1,5 amperios y reguláis el caudal para obtener una diferencia de temperatura entre la salida y la entrada en torno a 6 y 10 grados Celsius.
Una vez que la temperatura de la salida se haya estabilizado, es decir, estamos estacionarios, ya podéis empezar a acumular el agua en el matraz, cronometrando mientras recogéis ese agua, y ya tenéis la primera medida realizada completamente. A continuación, aumentáis la intensidad a 2,4 amperios para realizar la segunda medida, y como hemos dicho que la diferencia de temperaturas tiene que ser constante en cada una de las medidas que hagamos, la temperatura de la salida en esta segunda medida tiene que ser la misma que la temperatura de la salida en la medida anterior. Por lo tanto, si tenemos una intensidad mayor, la única forma de conseguirlo va a ser aumentando el caudal. Así que realizamos el mismo procedimiento para recoger el agua y obtener el gasto másico, y ya tenemos dos medidas realizadas, y con estas dos obtenemos el CP. Con esta ecuación de aquí, con la que hemos visto en la diapositiva anterior, y ya tenemos un valor de CP. Después lo que vais a hacer es volver a obtener el CP, pero esta vez con una nueva medida. Así que vais a realizar una tercera medida en la que la intensidad va a ser de 2,5 amperios. De nuevo, la temperatura de la salida tiene que ser la misma que en las dos medidas anteriores para mantener ese gradiente de temperatura constante. Y una vez que estemos en estacionario, acumuláis de nuevo el agua para obtener el nuevo gasto másico. Y en este caso, utilizando la tercera medida y la primera medida, obtenéis el CP, y vuestro CP final va a ser el valor medio de la combinación de primera y segunda medida y primera y tercera medida. Para los errores tenéis en cada puesto, en la misma hoja del montaje eléctrico, por la otra cara, los valores que necesitáis para calcularlos, tanto de la intensidad como de la báscula para la masa de agua, como del voltaje y de los termómetros.